Bienvenida Claudia una vez más, le doy pase. Adelante. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. En la sesión 5 vamos a tener, bueno, continuando con el curso Taller Calidad de Atención al Ciudadano, vamos a tener el día de hoy la sesión 5 que es implementación de estándares de calidad, transparencia y acceso a la información, ¿no? Que básicamente estos serían los pilares de una atención de excelencia en el Estado peruano. Los objetivos de la sesión van a ser los siguientes, ¿no? El primero será reconocer los estándares de calidad en las cuales se van a identificar los criterios y parámetros que definen una atención de alta calidad, ¿no? Diferenciando las prácticas óptimas y las situaciones a mejorar, oportunidades de mejora que le conocemos, ¿no? De ahí tenemos comprender qué es la transparencia y el acceso a la información, ¿no? Analizaremos cómo los derechos fundamentales no solamente empoderan al ciudadano, sino que cómo fortalecen la institucionalidad y la lucha contra la corrupción, en este caso la transparencia, ¿no? Identificar cartas de servicios y compromisos de atención, ¿no? Aquí aprenderemos sobre los instrumentos que formalizan y comunican las expectativas y derechos del ciudadano. Aquí también vamos a entender la implementación y la sostenibilidad de estándares. Luego veremos cómo reconocer las responsabilidades individuales e institucionales. Bien, antes de empezar con todo esto, cuando nosotros hablamos de estándares, ya hay que tener bien claro los conceptos de lo que es, si se acuerdan ustedes, habíamos hablado de lo que es calidad, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por calidad? No sé si recordarán, pero era lo mínimo necesario que se tiene que tener para cumplir una función, ¿no? Y en el caso de un estándar de calidad, o un estándar de normativas, o un estándar de funciones, o sea, pues la palabra estándar en general, eh, está hablando acerca de no solamente lo mínimo, ¿no? Sino que desde lo mínimo te puede decir que yo quiero un poco más y esto es mi cero, o sea, la base que yo quiero, o sea, de la calidad mínima óptima lo que se necesita un poco más y eso es mi básico, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado de repente en las en la Toyota, ¿no? En la marca Toyota, que es de autos, vamos a hablar de un ejemplo, ¿no? Ellos tienen en su filosofía de fabricación, ya ellos decían, nosotros fabricamos unos autos con este tipo de calidad, ¿no? Entonces, viendo el mercado internacional, dijeron, ¿saben qué? Nosotros no solamente vamos a hacer lo mínimo que se requiere, sino que vamos a tener, esta es la base, ¿no? O sea, lo mínimo. O sea, lo menos de esto está mal, no está mal, de mala calidad. De calidad, y cuando nosotros hablamos de estándares de calidad, nos decimos dos, tres pasos más arriba y recién ahí como empresa o como institución, esto es mi mínimo, ¿no? Y a partir de ahí yo ya puedo empezar a querer mejorar. Entonces, cuando hablamos de estándares, ¿no? No nos referimos netamente a una formalidad, sino es la columna vertebral del servicio público justo y eficiente. En este caso estamos enfocando pues a lo que son servicios públicos, ¿no? Y bueno, la ausencia o presencia tiene un impacto directo y profundo en la experiencia del ciudadano. Y en la percepción, aquí todo está girando alrededor de lo que es la experiencia del ciudadano, ¿no? Sin estándares, ¿no? Volviendo al tema ya de lo que es atención al ciudadano, se tiene, mejor dicho, una atención desigual, ¿no? La confusión ciudadana cuando hablan términos ambiguos, ¿no? Y la imposibilidad de medir calidad. Con estándares nosotros tenemos reglas claras, igualdad en la atención y la base para evaluar y mejorar. Luego tenemos en el caso de esto un enfoque de servicio al ciudadano, ¿no? El cambio de paradigma, lo que buscamos, ¿no? El servicio público trasciende la mera administración de trámites, ¿no? Y nos centramos pues en el ciudadano. El ciudadano como sujeto de derecho, o sea, ya no es un usuario pasivo ni un cliente, ¿no? En un sentido comercial, como estamos viendo. Es un individuo con derechos plenos, derechos y deberes. Todo ciudadano tiene derechos y deberes, ¿no? Y aquí, básicamente, cuando se trata de atención,
en las entidades públicas hablamos de los derechos que requiere lo mínimo, ¿no? Derechos fundamentales a la dignidad, al trato justo, ¿no? Eh, que tiene que cumplirse en todas las entidades, ¿no? Y bueno, el Estado como prestador de servicios esenciales, tenemos ese siguiente, ¿no? La institución como parte del Estado, ¿no? Existe para servir a la ciudadanía. Y la función del servidor público es facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el desarrollo. Y luego tenemos que la atención, pues, no es un favor, sino es una obligación legal y ética, ¿no? O sea, tenemos que quitar la idea de que nos están haciendo un servicio por obligación, ¿no? O porque porque estamos pidiendo algo por capricho, no, estamos haciendo algo porque es un requerimiento que necesitamos como ciudadanos. Aquí cuando nosotros evaluamos o vemos desde esta perspectiva, y a mí me gusta comparar mucho el tema se puede decir entidad pública, ¿no? Con una empresa privada. Imagínense que el Estado, ¿ya? Es una empresa privada, ¿ya? Los ciudadanos son los clientes, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo a todo lo que ya hemos visto desde la sesión uno, queremos darle facilidad de entendimiento a nuestro cliente, ¿ya? Eso es uno. Lo otro es darle la satisfacción de contar con nuestro servicio, ¿no? Y para empezar, nosotros, como empresa, hay que verlo así por el ejemplo que estoy haciendo, es, ellos me dan su dinero a través de los impuestos, yo recaudo el dinero y a cambio les doy el servicio, ¿ya? De administrar y gestionar sus documentaciones o cosas que ellos necesiten para trámites, etc. Y aparte, no sé si ustedes la pueden ver o sea, al momento de verlo como una empresa, es, aparte de eso, de esos servicios que yo les doy porque yo recolecto su dinero, porque me pagan como empresa al Estado, también les doy el servicio de seguridad, ¿no? Entonces, la seguridad sería la policía. Es un ejemplo muy macro, ¿no? Pero hay que verlo de esta manera, ¿no? O sea, ¿por qué queremos enfocarnos aquí? Eh, en el ciudadano, porque ellos son nuestros principales proveedores, por así decirlo, ¿ya? Hay que entender eso como algo de fondo. ¿Qué es un estándar de calidad? ¿No? Un estándar de calidad, como ya les había mencionado inicialmente, es la base sobre la base, ¿no? En otras palabras, ¿no? Es una declaración formal de cómo se espera que se entregue el servicio, ¿no? Asegurando la consistencia y la excelencia. Luego tenemos que en caso de definir un estándar, ¿no? El estándar es una regla definida y conocida que establece de manera explícita cómo debe brindar un servicio. Es una base, el punto de referencia contra el cual se evalúa el desempeño. Pueden ser desde aspectos técnicos y operativos hasta la forma en que se interactúa con el ciudadano, incluyendo la comunicación y el trato al personal. Las características, ¿no? De un buen estándar es que es claro, ¿no? Debe de ser fácil de entender, sin ambigüedades ni interpretaciones subjetivas, como muchas leyes. Luego tenemos que, bueno, todos los involucrados deben comprender qué se espera exactamente. O sea, cuando decimos todos los involucrados es servidores públicos y el ciudadano, ¿no? El cliente, el usuario. Tiene que ser medible, este es importante, ¿no? Porque aquí nosotros necesitamos tener índices, o mejor dicho, indicadores para poder nosotros saber cómo nos está yendo, cómo estamos avanzando, cómo está ejecutándose nuestro proyecto de implementación de mejora de atención al ciudadano. De acuerdo a lo que hemos visto en la sesión anterior, no sé si recordarán, teníamos que queremos medir eso, ¿no? O sea, tenemos un proyecto de mejora el trato al ciudadano, vemos los cuellos de botella, vemos los puntos críticos, hacemos nuestra evaluación, vemos las oportunidades de mejora y con eso nosotros establecemos un criterio para medir, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Hoy el en este mes, mejor dicho, hemos tenido tantas atenciones, para empezar como un número, ¿no? Sin embargo, esas atenciones han sido atendidas
el promedio de atención ha sido tantos días, ¿no? O sea, tantos días se ha esperado. Luego tenemos que el buen estándar tiene que ser realista, ¿no? Tiene que ser alcanzable con los recursos disponibles, sin comprometer la calidad. Eso ya le habíamos dicho, y que esté dentro del marco legal, ¿no? Si es un estándar inalcanzable, pues se genera frustración y desmotivación a todo el personal de la entidad, ¿no? Tiene que ser difundido internamente, le llaman socializarlo en otros términos, se tiene que darle publicidad y hacerlo conocer en todas las áreas y tienen que ser involucradas desde la gerencia hasta la persona que tiene la función más básica, ¿no? Y también tiene que ser comunicado externamente, ¿no? También los usuarios, los ciudadanos, tienen que conocer los estándares para poder exigir su cumplimiento. Y aquí tenemos, pues, ejemplos concretos de estándares de calidad en acción. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos de cómo se podría medir, ¿ya? Tenemos acá un cuadrito no es doble entrada, sino que dos ejes, ¿ya? En la parte vertical tenemos que en la parte de arriba, los que llegan hacia arriba es alta capacidad de respuesta y hacia abajo tenemos la baja capacidad de respuesta. En el eje horizontal tenemos la claridad, el eje de claridad. Hacia la derecha es alta claridad y hacia la izquierda es baja claridad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros, aquí les vamos a pintar. A ver. Ah, ahí está. Cuando nosotros tenemos eh, baja claridad, ¿ya? Y baja capacidad de respuesta, ¿no? O sea, todos los negativos se puede decir. Estamos hablando de este eje. ¿Pueden ver lo que está en rojo marcado? ¿Pueden confirmarme, por favor? Henry. Hola. Hola. Bueno, no importa. Se ve, sí se ve. Sí, ok. Es para explicar cómo es este diagrama, ¿ya? Cuando nosotros tenemos baja capacidad de respuesta y baja claridad, que son dos criterios que estamos midiendo, tenemos como resultado que la información mínima obligatoria es lo que se está entregando. Cuando nosotros tenemos alta capacidad, vamos a cambiarle de color. Cuando nosotros tenemos al contrario, alta capacidad de respuesta, que quiere decir que lo respondes rápido, alta capacidad de respuesta, pero no es muy claro la información que tú le estás dando, tenemos el tiempo máximo de atención en ventanilla. Se lee de esta forma. Ahora, si nosotros tenemos que la atención es bastante clara, ¿no? Es transparente y todo, pero tiene una baja capacidad de respuesta, ¿no? Solamente vamos a considerar este acápite, que es canales de orientación definidos. Solamente eso. O sea, si es claro, está clarísimo que son los canales de orientación de información, tal vez página web, WhatsApp, chatbots o similares, ¿no? Tiene alta transparencia, alta claridad, ¿no? Pero la capacidad de respuesta no es rápida. Y cuando tenemos por la contraparte, tu color a ver, este de acá, que tenemos una alta capacidad de respuesta y una alta claridad, aparte de todos de estos dos puntos que es tiempo máximo, atención ventanilla y canales de orientación definidos, pues tenemos que el lenguaje es claro y respetuoso. Esta es la manera en cómo se lee este diagrama. Entonces, aquí, a ver cómo borramos esto. Entonces, acá, pues nosotros tenemos que el tiempo máximo de atención en ventanilla es establecer que la atención por cada trámite, ¿no? No se exceda los 10 minutos desde que el ciudadano es llamado. Un parámetro, ¿no? Un límite de tiempo. Y esto optimiza el flujo y reduce los tiempos de espera, ¿no? Luego tenemos aquí, como habían explicado, la información mínima obligatoria en el eje de acá de abajo es definir la información esencial que debe entregarse al ciudadano al finalizar el trámite. O sea, lo mínimo, o sea, baja respuesta y baja claridad. Luego tenemos que los canales de orientación definidos, ¿no? Se especifican los canales oficiales, ya como les había mencionado, ¿no? Teléfono, web, presencial, y donde se puede obtener la orientación confiable.
Y finalmente el lenguaje claro y respetuoso, que se exige un lenguaje sencillo, libre de tecnicismos, ¿no? Y bueno, el trato amable y empático. Y estos ejemplos pues demuestran cómo la concreción de los estándares permite mejorar la experiencia del ciudadano, ¿no? Y la eficiencia operativa en la institución. Luego tenemos los tipos de estándares en la atención, ¿no? Para empezar tenemos, vamos a pintarle que vea que estamos con el lapicito, lapicerito, mejor dicho, bueno, naranja. Tenemos para iniciar el trato al usuario, ¿ya? Que se refiere a la forma de que el servidor interactúa con el ciudadano. Eso es lo primero, ¿no? Básicamente estamos regresando a la sesión 1 en la cual queremos que el servidor público trate con amabilidad, con empatía, con escucha activa, lo que habíamos mencionado, ¿no? Con respeto, cortesía. Lo que se necesita para un trato cordial, no necesariamente dentro de la entidad pública, ¿no? Sino que ya en todo lugar, sino es el componente humano y emocional de la atención. Ese es el trato al usuario. Luego tenemos sí, en este lado, a ver, perdón, vamos a ver. En este lado ya tenemos la atención a los reclamos. O sea, primero es el trato al usuario. El primer estándar es trato al usuario, básico, ¿no? Luego tenemos el canal de atención de reclamos, que es establecer un proceso claro, justo, ¿no? Y eficiente para la recepción, gestión y resolución de quejas y reclamos, ¿no? Incluyendo los plazos de respuesta y mecanismos de seguimiento. O sea, saber a dónde y cuánto tiempo me va a tomar el reclamo o queja a la entidad pública. No sé si ustedes conocerán cuando tengan que ir a reclamar algún servicio, no sé, me trataron mal en la RENIEC o me trataron mal en registros públicos o me trataron mal en salud, ¿no? O sea, tienen sus canales de atención y muchas veces es interno, ¿no? Entre ellos se arreglan y aparentemente les llama la atención y mejoran el trato para la siguiente, pero no te avisan qué es lo que hacen, ¿no? Esa es una oportunidad de mejora en el caso de esas entidades que les mencioné. Luego tenemos los canales de atención, ¿no? Que es asegurar la disponibilidad, accesibilidad y funcionalidad de diferentes canales, ¿no? O sea, presencial, telefónico, virtual, y que la información sea coherente, ¿no? O sea, que lo que dice cuando yo he llamado coincida con lo que está escrito en su página web y que cuando yo vaya a la plataforma de manera presencial, sea la misma información, no que uno te diga una versión, luego el otro te diga otra, ¿no? Y eso confunde y también genera molestia. De ahí tenemos los tiempos y plazos, ¿no? Que se establecen los periodos máximos de la realización de trámites. Que te digan cuánto tiempo va a demorar. Con eso tú ya estás mapeando los tiempos, mapeándote, o mejor dicho, agendándote bien, organizándote bien, ¿no? Para poder hacer tus propias gestiones, ¿no? Luego tenemos la información y orientación, que define la calidad, veracidad y claridad y accesibilidad de la información justamente proporcionada al ciudadano, ¿no? Así como la disponibilidad de los canales para orientarle eficazmente. Esto, ¿qué diferencia habría de los canales de atención? ¿No? Entonces, acá es la parte, se puede decir, física o tangible, ¿no? Es algo que es presencial, vas a verle a la persona, telefónico es agarrar el celular, teléfono, etc. y llamar, ¿no? Y virtual es escribir por correo, ¿no? Y lo que se refiere a orientación e información es netamente el contenido del mensaje. Como ya hemos estudiado en las anteriores sesiones, los componentes de la comunicación, ¿cierto? El emisor, el receptor, el canal, el mensaje. Y en este caso teníamos canales como algo físico, el medio, y la información, pues netamente el contenido, ¿no? De ahí tenemos los requisitos y procedimientos, ¿no? Que esto tiene que estar como mínimo también. O sea, los 6 puntos que estoy mostrando son lo que se requiere sí o sí cuando se hace un estándar de atención. ¿No? El requisito y procedimiento que garantiza que los requisitos sean justificados, ¿no? Dentro del marco legal, lo mínimo necesario, lo que me garantiza que el flujo sea eficiente, ¿no? Que los procedimientos sean sencillos y transparentes, ¿no? Y que se eviten barreras innecesarias al ciudadano.
Cada uno de estos tipos de estándares, ¿no? Contribuye a una experiencia integral de calidad ciudadana. Vamos a borrar esto. Y se fortalece la confianza en la administración pública, que es lo que se busca, ¿no? Luego, hay que entender que calidad no es solamente rapidez, ¿no? O sea, no es que, a ver, vamos a ver, vamos a ver la diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿no? La eficiencia es hacer una tarea bien hecha, ¿ya? Y eficacia es hacer la tarea en el tiempo dado, en el tiempo necesario para hacer, o sea, o dentro del tiempo más rápido de lo que te habían planificado. Y cuando te dice ambos, tienes que hacerlo bien y rápido. Entonces, cuando te dice no solamente es rapidez, estamos diciendo no solamente es eficaz, ¿no? Entonces, la rapidez sin claridad genera errores y frustración, ¿no? Un trámite rápido, si bien es cierto, está bastante bien, ¿no? Pero que no se explica adecuadamente o cuyas implicancias no son claras, ¿no? Puede llevar a errores y en la presentación de documentos, ¿no? Y eso a la larga genera pues una experiencia negativa a largo plazo, porque realmente vas a estar esperando más tiempo. Aquí, la información completa evita reclamos posteriores, ¿no? O sea, como ya hemos visto en la anterior diapositiva, tiene que estar toda la información clara y accesible, ¿no? Y el buen trato también reduce conflictos y aumenta la confianza. Y bueno, aquí la calidad se construye cuando la eficiencia, la claridad y la humanidad se juntan, pues. Bueno, cuando nosotros no tenemos estándares, pues existe muchas dificultades, ¿no? Y hay muchos problemas en cuanto a la atención. Este, aquí tenemos, por ejemplo, que los reclamos son frecuentes debido a que no hay una falta, debido a que hay una falta de uniformidad, hay falta de claridad que conduce a malos entendidos y expectativas insatisfechas, ¿no? Y genera un volumen constante de quejas, disculpen, y reclamos que sobrecargan a los sistemas de atención y desvían los recursos, desvían el tiempo, la energía y los servicios también, pues, ¿no? También hay conflictos con ciudadanos, que esto también sobrecarga emocionalmente a los servidores públicos. Hay sensación de arbitrariedad. Este término de arbitrariedad se refiere a que si no hay reglas claras, viene alguien y te dice esto está bien o esto está mal, de acuerdo a mi criterio, y eso no es, ¿no? Cuando dice acá el trato depende del capricho del funcionario, eso se puede entender como arbitrariedad, ¿no? O sea, se fomenta la desconfianza. La mala imagen institucional, que valgan verdades, pues sí es cierto, o sea, pueden tener una atención muy pésima o también puede ser que tenga mala reputación al final, ¿no? Y no es lo que se quiere. Pero a algunas personas, servidores, no les interesa y simplemente es como que, ay, mi función y ya está, ¿no? Eso hay que cambiar. Y el desgaste de personal, pues, ¿no? Ellos se ven expuestos a los conflictos con los usuarios y eso de todas maneras cansa, ¿no? O sea, agota y no queremos que ninguna de las partes se vea afectada. Luego tenemos el estándar como herramienta de protección, ¿no? ¿Qué hace el estándar? ¿Qué es para qué sirve? Como ya hemos visto, cuando nosotros tenemos un estándar de calidad implementado, aquí estamos haciendo el ejemplo de cuando nos ayuda a mejorar la atención y la línea de atención. Bueno, no es tanto un tema burocrático, sino que esto permite la claridad de la gestión, ¿no? De la línea de atención. O sea, no sé si ustedes han visto, voy a poner otro ejemplo, cuando ustedes van al seguro, bueno, al hospital, ellos tienen una tabla bien grande de puntajes de atención de acuerdo a la gravedad del paciente, ¿no? De acuerdo a cómo llega. Prioridad uno, le ponen a quien está con peligro inminente de muerte, ¿no? O sea, puede morir en cualquier momento, hay que atenderlo, llega, ni bien llega, se le atiende. Luego,
Hay prioridad 2, 3, 4, 5, una cosa así, y tiene una cantidad de horas en que va a esperar, ¿no? O sea, si es prioridad 1, es inmediata la atención, llega y le están atendiendo, está pasando por shock trauma y un montón de cosas. Luego, si es prioridad 2, va a esperar 10 a 15 minutos, si es prioridad 3, va a esperar una hora, después si es prioridad 4, 2 horas y así, ¿no? Entonces, te dicen, la atención no es por orden de llegada, la atención es por orden de prioridad, ¿no? Ahí te están dejando claro que la atención va a ser diferenciada en ese aspecto, bajo ese criterio. ¿Y qué está diciendo ahí, no? O sea, cuando después quieres reclamar, no, señor, nosotros estamos sujetos a este tipo de atención, ¿no? O sea, no es porque llegó antes, sino que es porque sus signos vitales están corriendo peligro inminente, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues se reducen discusiones y decisiones improvisadas, ¿no? Fomenta la coherencia institucional y el soporte para la capacitación y evaluación. O sea, nosotros, ahí el servidor público, bueno, valga el ejemplo del hospital, con esa información que está publicada en la sala de espera, pues te dicen, oye, no me puedes reclamar por esto, porque nosotros tenemos un criterio para atender, ¿no? Tienes que esperar. Y realmente funciona, ¿no? Luego tenemos el tema de transparencia, ¿no? Es que es un concepto clave en la gestión pública. A ver, perdón. ¿Por qué la transparencia es importante? Pues porque permite el conocimiento, ¿no? La transparencia significa que el ciudadano puede conocer cómo actúa la entidad. Como el ejemplo que les he dado del seguro, ya se sabe cómo ellos trabajan, aunque hay algunos procedimientos que no estamos de acuerdo, como ya les he hecho el ejemplo en las sesiones anteriores, pero en el caso de emergencias es muy claro, ¿no? Cómo es el paso a paso y ellos lo respetan mucho y exigen que se respete, ¿no? También es claro, implica mostrar las reglas, los criterios y las decisiones y también los tiempos, ¿no? Y demás, de manera accesible y comprensible. Cuando nosotros decimos de manera accesible, no solamente se refiere a verlo lo más rápido posible en sus paneles, ¿no? En sus paredes, sino que uno que tenga que tener tamaño de letra adecuado, que tenga lenguaje adecuado para que el usuario lo entienda lo más sencillo posible, ¿no? Y bueno, que incluso ahora mucho que se habla de lenguaje inclusivo, pues nos podría hacer un panel y una parte que tenga el lenguaje de braille, ¿no? Y bueno, no se trata de un simple acto administrativo, sino de una política activa para desglosar la información. Y bueno, en este caso la transparencia, como veníamos diciendo, pues no es un favor ni una concesión, sino es un derecho del ciudadano y la obligación de la administración pública. Y aquí vemos la transparencia en la práctica diaria, ¿no? Tenemos requisitos claros, el primero, ¿no? El ciudadano debe poder saber qué requisitos existen para cualquier trámite o servicio sin ambigüedades ni información oculta. Aquí en esta parte de requisitos claros, tenemos que, por ejemplo, cuando tú vas a una entidad tipo municipalidad, o RENIEC o tal vez SUNAD o lugares así, tienen cuando tú llegas en una pared, ¿no? Un panel donde tienen varias, no sé, como varias fichas, como si fuera un cuadernillo pegado a la pared, ¿no? O sea, empotrado. Y tú vas viendo qué trámites es. Incluso hay como un estante pequeño que tiene unos folletos en los cuales tú puedes saber qué es lo que está pidiendo. ¿No? Te dice también los tiempos de espera, ¿no? Saber eso es importante, ¿no? Debido a que saber cuánto demora el trámite te permite programarte, ¿no? Y tener expectativas realistas. Luego, el seguimiento del trámite. Esto es parte de la transparencia, porque podemos saber en qué estado se encuentra la solicitud en tiempo real, sobre todo cuando existe un sistema sofisticado para hacerle seguimiento. Y finalmente tenemos la motivación de las decisiones, ¿no? Tenemos que saber por qué se acepta o se rechaza la solicitud. Ahí se garantiza la imparcialidad y la justicia del proceso. O sea, está bien que me diga, ¿por qué me estás observando para empezar? ¿O por qué me estás denegando, no? Y, y esperamos nosotros como ciudadanos que eso se aclare cuando tenemos una gestión haciéndose. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué no? Porque sí, ¿verdad?
De ahí el derecho fundamental de acceso a la información pública. Esto es una política, ¿no? Pública dentro del marco legal del Estado, en la cual ellos están, todas las instituciones, todas las entidades del Estado están obligados al acceso a la información pública. ¿Qué significa esto? Nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de exigirle qué contratos, qué licitaciones, qué empleados, qué procesos tiene la entidad, porque es una exigencia que nosotros tenemos, ¿no? O sea, las personas que se empapan de este conocimiento técnico pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero exigirle, un ejemplo, ¿ya? Al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Yo quiero saber por el derecho por el derecho fundamental de acceso a la información pública, el contrato de este proyecto, ¿no? Imagínense, el contrato de la carretera Neshuya-Curimana. Quiero saber quiénes son los contratistas, quiero saber por cuánto presupuesto, ¿no? Cuánto dinero, por cuánto tiempo y el contrato en sí, ¿no? Porque la parte técnica también me interesa y no te lo pueden negar, o sea, tienes que verlo. Incluso en eh, de, de los contratos de petróleo, ¿no? En Perú Petro, por ejemplo, también tenemos acceso a la información pública. Tú puedes pedir tranquilamente todos los contratos que tiene una operadora de petróleo, un ejemplo, ¿no? Y por cuánto tiempo, cuánto tiene que pagar de canon, cuánto tiene, o sea, todas las contrataciones están al alcance del público, ¿no? Y también podrías, si te da la gana, decir, ¿sabes qué? Quiero saber con quiénes tiene contratos, ¿no? Sobre todo vamos a hacer el ejemplo de contratos del Hospital Regional de Ucayali, ¿no? Con quiénes son sus proveedores, por cuánto dinero, yo también quiero participar, qué se necesita, si es que yo también quisiera participar, un ejemplo, ¿no? Y bueno, cuando nosotros solicitamos información, tenemos el derecho de solicitar la información pública, o sea, en cualquier entidad, como les había mencionado, y no tienes por qué justificar ni explicar el por qué. O sea, es un derecho, quiero saber. Punto, ahí queda, ¿no? Entonces, es un primer paso para la rendición de cuentas, como parte de la transparencia, ¿no? Recibir dentro del plazo. Cuando tú solicitas esto, también tiene un tiempo, ¿no? Plazos legales para poder presentar. Imagínate que tú pides un contrato, ¿no? Con un proveedor, un ejemplo. Te va a decir, tienes 10 días hábiles, se tiene 10 días hábiles o 20 días hábiles para poder responderte. 20 días hábiles es un mes. Entonces, si se pasa de ese tiempo y no te han respondido, es como un silencio administrativo en la cual te están negando la información y eso estaría yendo a una falta, ¿no? Que también puede llevarse a una sanción administrativa para ellos. Y la respuesta también tiene que ser clara, ¿no? La información debe ser entregada con una respuesta clara y motivada, ¿no? Que no solamente satisfaga la solicitud, sino que también aclare cualquier duda y evite ambigüedades. Incluso te ponen el contacto de con quién puedes comunicarte para que te den mayor información. Y es un derecho que todo ciudadano debe de saber, ¿no? Y esto fortalece, para empezar, la democracia y combate la corrupción. Y se mantiene de manera pública, ¿no? A los funcionarios para que sean responsables. Se les exige que sean responsables de esta forma, ¿no? Ahora, las obligaciones de la entidad pública. Ellos tienen la obligación, ¿no? De tener una organización sistemática. Tienen la obligación de organizar su información de tal manera que sea accesible, lógica, y acá faltaría una palabrita que sería intuitiva, ¿no? O sea, que tú puedas acceder a esa información sin necesidad de estar yendo a tal enlace. Yo hablo de desde una página web. Y si quieres hacerlo desde manera presencial, tiene que haber canales claros, ¿no? Decir, el orientador te tiene que decir, tú puedes solicitar en mesa de partes y en mesa de partes te va a dar un tiempo para respuesta. La respuesta tiene que ser oportuna dentro del plazo legal, ¿no? Tiene que facilitar el acceso. En este caso, se tiene que facilitar el acceso a la información a través de canales telefónicos, de página web, presencial, de todo tipo, para que nadie quede excluido, ¿no?
Y también se prohíbe la obstrucción o trabas burocráticas, ¿no? No se puede ocultar ni dificultar el acceso a la información, ya que esto socava la confianza pública, ¿no? Y viola los principios de la buena administración. Y bueno, tenemos también que la transparencia es un elemento esencial en el servicio. Habíamos visto que uno es el acceso a la información, luego las obligaciones de la entidad pública, y ahora viene lo que es la transparencia, ¿no? Este es una parte integral y fundamental del servicio público de calidad, ¿no? Cuando los ciudadanos están informados, se sienten informados, es una relación que se fortalece. Informar es atender, ¿no? En este caso se puede decir que el servicio completo no solamente resuelve la necesidad, sino que también educa y orienta al usuario. O sea, se disipa dudas, se proporciona claridad y buena información. Negar información genera desconfianza. Y como estamos tan sensibles con el tema de la corrupción, ¿cierto? Y mucho tráfico de influencias o cosas similares, pues hacer de esa forma, decir, oye, no te quiero informar porque no me compete esta área, tienes que hacerlo tal otra área, en otro horario, similares, pues provoca sospechas, ¿no? Y bueno, la opacidad aumenta conflictos y reclamos. Cuando decimos opacidad, pues sería lo opuesto a transparencia. En el caso de opacidad, que estás ocultando algo, ¿no? O sea, no te lo quiero decir porque no me competen, eso no es la respuesta. Cuando los procesos no son claros, justamente es más probable que surjan malentendidos y frustraciones. Y en este caso, pues, como resumen aquí, es que la transparencia es el espejo donde la administración pública refleja su compromiso con la ciudadanía. Y ahora vamos a ver qué es la carta de servicios. ¿No? No sé si ustedes, vamos a hacer otra vez un ejemplo con una entidad privada, ¿ya? Cuando ustedes entran a un banco, un tipo Interbank o Scotiabank o BCP o similares, este, o bueno, una entidad pública también he visto en varias, que te da el listado de servicios. O más fácil incluso, en una notaría, ¿ya? Una notaría te da todo un listado de los servicios que brinda y cuánto cuesta, ¿no? Y en otras notarías tal vez, ¿no? Te ponen los plazos de entrega, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué está haciendo? Así como una carta de restaurante, vamos a hacer la analogía, te dice qué servicios da, ¿no? Y cuánto es la tarifa y cuánto es el tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, esto es una manera muy práctica, ¿no? De atender al usuario, ¿no? Sin provocar tiempos de espera que se pueden evitar, ¿no? O sea, te informa los servicios acá, ¿no? Que es un documento donde la entidad informa qué servicios brinda, ¿no? Se describe claramente el alcance y las funciones que cumplen en beneficio de la comunidad, ¿no? Se explica atención, se detalla cómo se atienden estos servicios, ¿no? El paso a paso para que el usuario sepa qué esperar y cómo proceder en cada interacción, ¿no? Y los compromisos públicos, y ahí la entidad asume compromisos públicos de calidad respecto a la prestación de sus servicios. En sí es un documento grande donde están sus servicios. Normalmente es primero como una carta de presentación, ¿no? En la que tiene la entidad, tiene misión, visión, ¿no? Y luego tiene el listado de los servicios. El contenido, cuando se elabora una carta de servicios, se tiene que tener eh, en una columna, ¿no? De doble entrada, de repente una tabla, ¿no? ¿Qué trámites y servicios se prestan en la entidad, ¿no? Los requisitos que se necesitan, ¿no? Para acceder a cada servicio, incluyendo documentación y condiciones. Se tienen los plazos de respuesta y ejecución de cada trámite, ¿no? Los canales de atención, incluso te dan teléfonos, se supone que tienen que funcionar los teléfonos, pero muchas veces se ha dado los casos de que a veces no responden, entonces se va a otros canales que serían los presenciales o los de la página web, ¿no? Y luego, dependiendo ya de la entidad, te puede poner un estándar de calidad, ¿no? Que se compromete a cumplir como tiempo de espera y cortesía del personal. Eso es lo que se necesita para que tengas una carta de servicios completa, ¿no? Aquí los compromisos de atención.
cuando nosotros tenemos, aparte de la carta de servicios, los compromisos de atención se podría decir que sería un tema interno dentro de la entidad pública, en la que ellos dicen tener la calidad exigible, ¿no? O sea, compromisos que hacen exigible la calidad de servicio. ¿Qué significa esto? Que no, cuando te ponen misión, visión de la entidad, por ejemplo, dar un servicio de calidad, etc., como tú exiges la calidad, también diciéndole al servidor que quieres un trato más humano, ¿no? O si no, el tiempo de respuesta también sea el adecuado, que esté dentro de los tiempos, que se tenga derecho a reclamar, que se pueda, que sea válido, ¿no? Tu voz cuando no estás conforme con el servicio brindado, ¿no? Y dentro también, bueno, dentro de la entidad, pues se genera un orden interno, ¿no? Cuando se tiene un compromiso de atención, debido a que se mejoran sus procesos internos. Se identifican las áreas de mejora y se optimiza el uso de recursos, ¿no? Aquí, en esta parte de orden interno, entra bastante lo que hemos visto en la sesión anterior, ¿no? En el diseño del proceso de atención al cliente. Luego tenemos la importancia, ¿no? de la atención. Uy, no sé cómo se saca esto. La importancia crítica de los plazos en la atención pública. Aquí tenemos que la administración pública, el tiempo es un recurso valioso, ¿no? Y el respeto por los plazos no solamente es una cuestión de eficiencia, sino una manifestación del respeto hacia el ciudadano y la seriedad de la institución. Aquí, cuando hablamos de plazos, estamos hablando del tiempo de servicio que le va a dar el empleado público pues al ciudadano. Luego tenemos que no entrega el detalle administrativo, ¿no? No es un detalle cuando se refiere, no es un capricho, no es algo, no es un favor administrativo. Y cuando se incumple, indica que es una mala atención. Bueno, cuando se dice pues que es parte del servicio, que el plazo es parte del servicio, pues se forma un componente de calidad percibida. Voy a ver a Lisa, chao. Y un servicio rápido y oportuno es tan valorado como un servicio preciso. Luego tenemos que, como les he mencionado, no es un regalito, no es un favor, no es un detalle administrativo, ¿no? Aquí cuando hablamos de los plazos, pues se tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos, en los tiempos de espera, pues, ¿no? Afectan sus decisiones personales y las decisiones económicas y legales, o legales, mejor dicho. Luego tenemos que incumplir los plazos es sinónimo de una mala atención, pues eso es negligencia y denota falta de consideración hacia el usuario. Luego tenemos, en este caso, cómo implementar los estándares, ¿no? Cuando queremos nosotros implementar algo, ¿implementar qué significa? Es plasmar algo que estoy planificando y que quiero ejecutarlo, ¿no? Que quiero que se haga. He pensado en proyecto y quiero, la palabra implementar en un sinónimo sería adecuarlo, ¿no? Tengo, a ver, un ejemplo, este, un flujo de atención, ¿no? Así como habíamos hecho el ejercicio en la sesión anterior, que podría obviarse el proceso de pasar por medicina general, en la clase anterior lo vimos, ¿no? Y si es algo totalmente obvio para una especialidad, que se vaya a esa especialidad. Entonces, cuando nosotros decimos implementar estándares, es cómo adecuo yo una mejora a ese proceso, ¿no? O si no, a toda una entidad. Entonces, aquí cuando nosotros queremos implementar, el primer paso es la capacitación del personal, ¿no? O sea, tú no puedes decir, quiero mejorar algo y tus empleados no saben de qué va, ¿no? Entonces, tú tienes que sociabilizar eso, tu proyecto, en este caso, la mejora de los estándares de atención, capacitas al personal, a todos los que están involucrados en la línea de atención o en la línea de servicio. Luego, adecuación de procesos, ¿no? Cuando nosotros hemos visto en la sesión 3 o 4 me parece, hemos visto qué cosas se puede mejorar en un proceso, ¿no? En un flujo
del servicio. Aquí nosotros decimos, ¿sabes qué? ¿Hacemos la capacitación al personal? Sí. Hacemos la adecuación de los procesos, ya estamos ajustando algo. Luego se asignan los recursos, ¿no? Y luego se está haciendo la supervisión continua, que en otras palabras sería la validación de tu proyecto, si realmente está funcionando o no lo que estás haciendo. De ahí, cuando nosotros queremos decir, ¿sabes qué? Quiero publicar, la palabra publicar no es implementar, eso es que se quede bien claro. Publicar puede entenderse como capacitar a la gente o dar a conocer a los usuarios, a los clientes, a los interesados, ¿no? No es, publicar no es implementar, no es sinónimo, no es lo mismo. Publicar es una parte de la implementación, ¿no? La publicación de un estándar solo es el primer paso, como les había mencionado, ¿no? Para que tenga un impacto real y genere cambios significativos, ¿no? Se debe ir acompañado de una implementación efectiva y sostenida. ¿Qué quiere decir? Que está una persona encargada de un área y les dice, ¿saben qué? A partir de la fecha, ¿no? Con el soporte, con el apoyo de la alta gerencia, te dice, ¿sabes qué? A partir de tal fecha vamos a empezar a capacitarnos para usar un sistema de atención más efectivo. Entonces, ¿qué haces? Vas poco a poco haciendo la transición hacia un nuevo proceso, hacia un nuevo sistema. Entonces, cuando hablamos de implementación efectiva y sostenida es preguntas a los servidores si es que está funcionando lo que estás implementando, ¿no? Eh, un documento archivado sin aplicación práctica es simplemente una declaración de intenciones, ¿no? O sea, tiene que ser algo que de verdad va a funcionar. Eso es lo que estamos diciendo acá. El estándar debe ser conocido por todo el personal involucrado, ¿no? Y lo que es importante más todavía es que sea aplicado de manera consistente en todas las operaciones y procesos. O sea, no solamente darse a conocer, sino ir con el empleado, con el servidor, decirle que eso tiene que hacerse, y que lo implemente, que lo ejecute y que vea si funciona y si no funciona, que lo reporten para ajustarlo, ¿no? Y bueno, si el estándar solo se publica y no se integra en la rutina diaria, pues para empezar ha sido un desperdicio de recursos, pues, ¿no? Porque implementación de cualquier cosa implica dinero, implica dinero. Entonces, no vas a hacer un desperdicio, ¿no? Tienes que publicarlo, promocionarlo, promoverlo y ejecutarlo. Ahora, ¿cómo nosotros, una vez que hemos implementado los estándares de atención y de calidad, cómo lo mantenemos en el tiempo? Porque si bien es cierto, escobita nueva barre bien en el lenguaje coloquial, ¿no? O sea, para qué bonito todo, pero poco a poco ha ido desviándose de lo que realmente se quería como objetivo, ¿no? Lo que se tiene que hacer siempre es hacer una implementación con objetivos realistas y viables, ¿no? Tiene que ser diseñados en base a la capacidad real de la institución, ¿no? Evitando exigencias inalcanzables que desmotiven al personal. Luego que se tenga que hacer una medición periódica. Aquí es que es crucial establecer mecanismos de medición continuos, ¿no? Para evaluar el grado de cumplimiento de los estándares, ver si se está aplicando bien o no y hacer los ajustes, las calibraciones de acuerdo a cómo va. Y justamente, ¿no? Hacer revisiones y el ajuste constante. ¿Qué cosas se está mejorando? ¿Qué cosas se debe de mejorar? Y se tiene asegurado la pertinencia y la eficacia. Ahora bien, los indicadores de calidad en la gestión pública, ¿cuáles pueden ser? ¿O cuáles son lo mínimo que se puede requerir para decir que es un indicador de calidad, ¿no? El primer indicador que tenemos es el tiempo promedio de atención, desde que algunos lo pueden poner desde que entra a la ventanilla y cuánto tiempo demora en ventanilla, pero eso no es el tiempo de atención. Ese es solamente una parte del todo, ¿no? Si queremos realmente decir cuánto tiempo es el tiempo de atención, ¿no? Es desde que entra la entidad. Algunos se pueden poner más exigentes, ¿no? Desde que entra la entidad, desde que está en una medición desde que entra la entidad hasta que sale, otra medición es desde que entra a ventanilla hasta que sale de ventanilla y la otra medición es desde que entra a ventanilla y se va y termina en una área y terminó en otra área, no en otra área de otra función.
o en otra oficina. O sea, hay diferentes criterios o niveles para medir. Pero en este caso, pues todos están enfocados al tiempo, ¿no? De cuánto me demora en atender una gestión. Luego tenemos el número de reclamos, ¿no? Que este sí es un indicador sí o sí de lo que no le está satisfaciendo al ciudadano, ¿no? Y la reducción de reclamos refleja una mejora en la calidad de servicio. Pero acá se puede tener un falso positivo. ¿Por qué? Porque no existe una cultura de reclamos, para empezar. O sea, no estamos acostumbrados al reclamo y también vemos que cuando queremos hacer un reclamo, pues tampoco nos dan una guía o no nos dicen, oye, puedes reclamar en tal lugar, ¿no? Y si reclamamos, no hay seguimiento. O sea, no hay manera nosotros de saber cómo va. Y entonces le he puesto aquí porque es parte de, sin embargo, no normalmente, o también con la situación en la que nosotros estamos en Perú, pues no es tanto un número confiable, ¿no? No es un valor confiable el número de reclamos, porque puede haber disminuido, pero no porque no hayan reclamos, sino porque está resignado el ciudadano. No me van a hacer caso, no reclamo, ¿no? Algo así como se puede decir, ¿por qué se dice que, un ejemplo que, que tiene que ver más con la evidencia, la cantidad de evidencia, que con el hecho real? Algo que no es tanto, que no tiene mucho que ver con esto de indicadores de gestión pública, pero sí, por ejemplo, en los últimos 5 años, ya, una estadística acerca del autismo, o sea, vamos a tocar un tema que es diferente para poder entenderlo un poco mejor. O sea, en los últimos 5 años se supone que, o sea, se dice, hay evidencia de que la cifra de casos de autismo ha aumentado, ¿cierto? O mejor dicho, para ponerle un periodo más largo, en los últimos 10 años se ha detectado que las cifras de autistas, de personas autistas detectadas, diagnosticadas, han ido en aumento. Pero ahora, analizando esa información, ¿realmente ha aumentado la cantidad de personas con autismo o aumentado los reportes o los buenos diagnósticos o los diagnósticos eficientes de personas con autismo porque antes no habían las herramientas necesarias para saber, ¿no? A esto yo voy con el ejemplo del número de reclamos. Cuando hablamos del número de reclamos, si decimos, ¿han aumentado el número de reclamos? O sea, la pregunta sería, para quitar cualquier sesgo, es, ¿realmente han aumentado los reclamos porque es insatisfacción del ciudadano o es que recién se está dando el tema de que saben cómo reclamar? Porque siempre ha habido los reclamos, pero no sabían cómo reportarlo. O sea, a eso voy, ¿no? O sea, son los falsos positivos, porque no podemos confiarnos tanto de la cifra de por sí, per se, ¿no? No se puede tanto decir, oye, ha aumentado, entonces es así. No, no, no. ¿Por qué está aumentando? Incluso con la información que tienes, tienes que ser bastante escéptico, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay más allá de esta cifra, ¿no? ¿Realmente es porque están aumentando los reclamos, la insatisfacción del usuario o porque siempre ha habido y solamente recién están aumentando, recién se están enterando de cómo deben de reclamar? A ese ejemplo voy. Y luego, el siguiente indicador pues sería el nivel de satisfacción del usuario. En este caso, tú tienes las encuestas, ¿no? Para hacerlo más sencillo, después de la atención en ventanilla, en plataforma, en donde sea, te preguntan, pues te piden, por favor, hay una encuesta que queremos realizar para saber el nivel de satisfacción. Tienes estas 5 opciones, si fue buena, más o menos, regular, o incluso más fácil, tres opciones, buena, regular y mala, ¿no? Entonces, cualquiera de esas, pues te indica eh, cómo te has sentido en el trato dentro de la entidad y, bueno, le da una idea de cómo está yendo, ¿no? A la entidad. Tenemos también aquí, en el caso de control y supervisión, ¿no? Cuando nosotros implementamos, eh, tenemos que tener el caso de control y supervisión. ¿Cuál sería la diferencia en este caso, no? Entonces, en el caso de control, es netamente ajustar algo. O sea, ves que algo se está yendo a la línea de un estándar, ¿no?
Tu estándar, o mejor dicho, tu atención está por encima del estándar. Genial, hasta ahí está bien, ¿no? Pero si está bajando debido a los indicadores que tienes, a los parámetros que has establecido, vas haciendo los ajustes. Eso se puede decir que es control, ¿no? Y la diferencia con el tema de supervisión es eh, como que está mirando, está observando, ¿no? Está yendo y dándote indicadores en números. Y luego tenemos que el riesgo de la ausencia de control, pues cuando no existe un control sistemático, perdón, la adherencia a los estándares puede disminuir gradualmente, ¿no? Lleva a la inconsistencia en los servicios y una merma en la calidad percibida en el ciudadano. Y el control es una garantía, no es un castigo, ¿no? Debe ser visto como una garantía de que los procesos se ejecutan dentro de lo previsto y se protege tanto bueno, ambas partes, no al ciudadano como al servidor público. Y bueno, el objetivo del control, pues, es identificar oportunidades de mejora y proporcionar retroalimentación constructiva y asegurar la equidad de prestación de servicios. Ahora, tenemos las responsabilidades del personal en el cumplimiento de estándares, ¿no? Cada servidor público, perdón, juega un rol fundamental en la cadena de valor del servicio. ¿Por qué? Porque tiene que conocer los estándares. O sea, cuando una vez que se ha hecho la promoción, la publicación de la implementación del estándar, de sus políticas de estándares de calidad de atención al ciudadano, tenemos que es indispensable que cada miembro esté plenamente informado, ¿no? De estos estándares y los protocolos y expectativas de desempeño que se rigen en el área. Luego es saber aplicarlos correctamente, ¿no? Eh, la aplicación de los estándares en cada interacción del proceso. Y esto requiere atención al detalle, pues, ¿no? Debido a la precisión y el profundo sentido de responsabilidad. Y la responsabilidad del servidor público es informar desviaciones, perdón, informar desviaciones o imposibilidades. Luego tenemos, para recapitular lo que fue la sesión 1, la actitud del servidor público que debe de tener. Eso es algo integral lo que estoy mostrando, ¿no? Tiene que tener empatía, respeto, claridad en la información y responsabilidad, ¿no? Asumir el compromiso con la tarea asignada y cumplir con los plazos, eh, con los plazos de entrega de información y garantizar la calidad en cada gestión. La responsabilidad de la institución con sus servidores, o sea, esto ya es algo interno, ¿no? Para empezar, tienen que brindar herramientas adecuadas, ¿no? Proveer la tecnología, la infraestructura, los materiales necesarios para que su personal, perdón, pueda desempeñar sus funciones de manera eficiente. Luego tiene que estar en capacitación continua para ver las nuevas actualizaciones, ¿no? Definir procesos claros y no exigir lo imposible, si no eso va a frustrar al servidor público de manera terrible. La consecuencia de no cumplir con los estándares, ¿no? Lo principal, lo que es más notorio es esto, pues, ¿no? Que tiene reclamos y quejas, se daña la imagen institucional, existen procesos administrativos, ¿no? El incumplimiento reiterado puede derivar en investigaciones, sanciones internas sobre todo, ¿no? Para el personal y los departamentos responsables, y la pérdida de la confianza ciudadana. Aquí vamos a tratar en este caso vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿no? Cómo se diseña un estándar para la ciudadanía. Aquí vamos a aplicar un poco de los conceptos que hemos estado revisando y vamos a analizar un trámite específico de la administración pública, ¿ya? Y vamos a definir los estándares de calidad para que se mejoren desde la perspectiva del ciudadano. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. A ver, dice acá, vamos a ver qué tipo de estándar puede ser. Puede ser un tiempo de respuesta o duración del trámite, uno al trato al ciudadano, cómo se interactúa, ¿no? Y un estándar de información, qué información se provee y cómo. A ver qué ejemplo podría ser de repente. ¿Qué ejemplo puede ser de, de un estándar que quieran implementar? De una entidad ahora, tal vez.
Henry, tal vez quieras participar. Henry o Karen o Leser. Bueno, podemos hacer un ejemplo tal vez de tiempo de respuesta o tiempo de trámite en Indecopy, ¿no? Ejemplo, un estándar de tiempo que podríamos hacer en este ejercicio se puede decir que es, bien, tenemos acá el inicio de un proceso que se grafica con un círculo. Si queremos ponerlo aquí, podría hacerse de esta forma, ¿no? Inicio, ¿qué trámite podría hacerse? Color verde. Luego tenemos esto. Ajá. Luego tenemos otro. Uy, vamos a graficarlo así rápidamente. Pueden ver el gráfico, ¿verdad? De lo que estoy dibujando. ¿Me confirman, por favor? Otro más. A ver, un ejemplito que pueda hacer así. Ahí, no. Y acaba otro. ¿Ok? Henry, ¿se ve lo que estoy dibujando? ¿Puedes confirmarme, por favor? ¿Estás ahí? No. O alguno de los alumnos participantes me puede confirmar si es que se ve la imagen. Creo que no está. A ver, vamos a ver el ejemplo de... Ay, ya. A ver, vamos a ver. Un ejemplo de que queremos aplicar un estándar de respuesta a la duración del trámite. Imaginemos que es un trámite en Indecopy. ¿Estamos? Este es el inicio. La bolita significa el inicio. Luego, el proceso, el flujo normal de atención sería, ingresas tu reclamo, ingresa, ingresa el reclamo, ¿verdad? Aquí arriba. Y acá abajo es, ¿cuál sería la respuesta de esto? Te dan número de seguimiento.
Vamos a poner ese número. eh, Hasta acá estamos. Ay, aquí abajo viene lo que es el número de seguimiento. Si nosotros quisiéramos poner un estándar en esto, la parte crítica, ay, aquí, o no, la parte crítica se puede decir que está acá, ¿no? O sea, si bien es cierto en la plataforma, la parte digital, la parte virtual, te la dan acá. Ingresas a reclamo y el número de seguimiento. Ahora, para poder hacer una implementación de un estándar, nosotros debemos de tener, para empezar, nuestro flujo de atención ya plasmado. O sea, los pasos previos que hemos hecho son secuenciales, ¿no? Primero tenemos que identificar los puntos críticos, fondos de cuellos de botella, plasmar cómo es el flujograma de la atención o del servicio que estamos brindando. Y luego, para poder nosotros saber qué podemos mejorar, eh, tenemos que hacer la investigación dentro del proceso, ¿no? Y también ir entrevistando a los servidores que están involucrados en toda la gestión. Y una vez que tenemos esa información de entrada, tenemos que saber que queremos más bien, y ya decidimos implementar, y ya estamos en la decisión de querer implementarlo. Teniendo ya previamente todos los pasos que ya les mencioné, tenemos que decir, ¿sabes qué? Hemos decidido ya que queremos mejorar nuestro proceso en esta parte. Queremos mejorar aquí, en esto que estoy apuntando. Ay, mejor lo borro. Acá hay una flecha, creo. Queremos mejorarlo aquí. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer aquí? Ahí está, mejor así. Nosotros queremos mejorar acá nuestro proceso y por ende también queremos implementarlo acá, esto. En esta parte. ¿Por qué? Después de lo que es seguimiento, viene la derivación del caso, ¿no? Te derivan o te dicen, ¿sabes qué? Tu procedimiento, eh, tu reclamo, en este caso de Indecopy, por ejemplo, te puede decir, eh, tienes 3 días hábiles o 4 días hábiles para que pueda responder la contraparte, ¿no? El demandado. Esta es respuesta. Respuesta. En este caso sería respuesta demandado. Y la otra parte del flujo sería aquí. Uy, en este caso sería que si procede o no. O no. Aquí. Uy. Y luego tenemos pues para cada uno un final de proceso, ¿no? Entonces, si yo quisiera implementar aquí un estándar para la calidad de atención al ciudadano, tendría que decir, ¿sabes qué? Esta parte de los cuadraditos verdes es normalmente virtual, ¿no? O sea, es automático, el sistema lo da. Pero si yo quiero mejorar la atención, que no, que no esté involucrada la parte tecnológica, solamente la humana, pues tendría que decir, ¿sabes qué? En este sector, en esta zona en esta zona del proceso, nosotros tenemos que capacitar al personal para que pueda tener un tiempo mayor, un tiempo más.
más preciso y un menor tiempo, mejor dicho, de respuesta, ¿no? Y también con los documentos que te han entregado cuando has hecho el reclamo, pues investigar más a fondo y no solamente esperar la respuesta del demandado, sino que también tengas el tiempo para que puedas, que para que el usuario que está reclamando responda de manera efectiva y ver si es que está haciéndose bien el seguimiento, ¿no? Y también si es que en la reunión de conciliación se llega a un acuerdo, ¿no? Y todo el proceso, ¿no? Usualmente cuando tú haces un reclamo en Indecopy, te demoran 2 años, porque no solamente es en la parte de Indecopy, sino que también va a áreas administrativas. Y si no estás de acuerdo con la respuesta, ya vas a una parte judicial, ¿no? Y ya sabemos que en la parte judicial eso ya demora muchísimo más. Entonces, aquí cuando nosotros queremos implementar algo, tenemos que tener las herramientas previas que hemos ido trabajando y, y en función a eso poner los objetivos de mejora, ¿no? En la implementación. ¿Cómo así? Ya, quiero mejorar los tiempos de proceso, quiero mejorar la cantidad de atenciones mensuales, ¿no? Atención al ciudadano de este servicio. Entonces, cuando ya tienes toda la información previa, ¿no? Ya puedes decir, ¿sabes qué? Empezamos a partir del mes de febrero, ¿no? Un ejemplo, con la implementación de optimización de tiempos. ¿Ya? ¿Y qué haces ahí? eh, Asignas una hora o media hora para capacitar al personal y también unos formatos o unos documentos para que sepas qué cosas se tiene que ir mejorando y que ellos vayan reportando qué cosas o registrando, ¿no? Así se puede decir que es una implementación básica, porque hay implementaciones muy complejas que incluyen más cosas, ¿no? Y bueno, pues como cierre de sesión, tenemos que, el compromiso obviamente es con la calidad, ¿no? Para repasar lo que hemos hecho, tenemos que tener, como resumen, ¿no? Repasando es que tenemos que tener las reglas claras, ¿no? La calidad se fundamenta en la definición de estándares y procesos transparentes y bien comunicados, ¿no? La transparencia, ¿no? Que es ya de por sí implícita, está inherente al servicio público y genera confianza y facilita la rendición de cuentas. La protección mutua, en este caso, pues los estándares protegen los derechos del ciudadano y también proveen un marco de actuación claro para el servidor, ¿no? Y finalmente, pues una implementación real. Lo que se busca es eso, ¿no? Que se implemente de verdad. Sin la aplicación efectiva y el seguimiento continuo, cualquier estándar permanece como una simple intención, ¿no? Como una simple publicidad, por así decirlo. Y bueno, eso sería la sesión de hoy. Si tienen alguna consulta o duda, me podrían por favor comunicar. Ay, ¿qué dice? Ahí. Buenas noches. Ya. Bueno, gracias, ingeniera Claudia, por su disertación de hoy. Estimado doctores, ¿alguna pregunta para la docente? ¿Todo claro? Ingeniera, todo claro como siempre. Usted siempre muy didáctica. Si no hay preguntas, damos por culminada la sesión de hoy. Y con ustedes nos vemos el próximo lunes, la última sesión del curso. Que tengan Sí, buen fin. muchas gracias. Ustedes, muy amables. Gracias. Gracias, Muy hasta bien. luego.